El Ateneo de la Juventud y su influencia en el sistema sociopolítico de México y la educación en nuestros días. Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser el mismo, permitirle realizarse según su genio singular. Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la Educación. La educación en todo sistema social es una esfera que permite el avance o el retraso de una nación, de tal forma que el rumbo de un país a nivel ideológico, político y social depende en gran parte del grupo intelectual más representativo de cada época, pues es este el que determina la tendencia que predominará y el cómo se estructurará la sociedad en determinado momento histórico. Tal es el caso, en nuestro país, del Ateneo de la Juventud, quien tuvo fuerte influencia en la formación de la sociedad mexicana en la época de Porfirio Díaz, y sobre todo en la educación en México, que desde los días de la Revolución Mexicana comenzó a establecer de manera sistemática diferentes planes y programas de enseñanza. A finales del siglo XIX, el positivismo era la corriente filosófica que se respiraba en las aulas de nuestro país, sobre todo en la Escuela Nacional Preparatoria y en las demás escuelas dependientes del Estado, ya que sus partidarios consideraban que fuera de esta doctrina no se encontraría la verdad. Los autores más leídos eran Kohn, Mill y Spencer. Como respuesta a esta postura, surge lo que hoy conocemos como el Ateneo de México o de la Juventud, con el fin de contrarrestar la opresión filosófica del positivismo. Entre las medidas que tomaron los ateneístas para hacer frente a esta doctrina fue la creación de cenáculos en donde se leían a los filósofos y autores prohibidos por el sistema, como Platón, Schopenhauer, Kant, Boutieux, Eucken, Bergson, Poincaré, Will James, Kuhn, Nietzsche, Schiller, Lessing, Winkelmann, Taine, Ruskin, Wilde, Menéndez, Pelayo, Cross y Hegel. Autores que el positivismo catalogaba como inútiles. También se realizaron lecturas de autores españoles, ingleses y griegos, así como se crearon una serie de conferencias en donde se hace una crítica del positivismo y se expresa el gusto y apoyo que los ateneístas tenían por estos autores. Se abordaban temas filosóficos, estéticos, literarios, con el fin de ser un instrumento de comunicación con el cual se ponía al día a todos aquellos que se interesaban por estos temas, pues su fin era propagar ideas bellas y nobles. Estas conferencias se daban los miércoles en el Salón del Casino de Santa María. La programación constaba de una conferencia, un número de música y de poesía selecta, por lo que tenía un carácter de conferencia-concierto de índole público. La presencia del Ateneo en México significó lo siguiente: la existencia de un grupo selecto dentro de la masa de estudiantes que era capaz de separarse del sistema y buscar nuevos horizontes en el ámbito de la cultura y la intelectualidad, pues los atenistas se abrieron a nuevas corrientes que no eran sostenidas por el sistema tradicional de aquella época. Dentro de este grupo privilegiado, que fue fundado el 28 de octubre de 1909, encontramos a José Vasconcelos, a Antonio Caso, a Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, entre otros, por lo que cabe mencionar que Diego Rivera también perteneció a este grupo selecto, en el cual la mayoría de sus integrantes eran abogados y poetas. Este grupo se formó gracias a la influencia de profesores que emergían del porfiriato como José María Vigil, Ezequiel A. Chávez, Justo Sierra, Enrique González Martínez y de Luis Urbina, los cuales eran llamados los hermanos mayores de los ateneístas.
Pero como todo grupo que se forma en un momento histórico determinado, el Ateneo de la Juventud no es un suceso aislado que sale de la nada, pues es respuesta a una serie de sucesos políticos, sociales, económicos, psicológicos y culturales, que facilitan y brindan elementos a su formación, así como le dan su tinte específico. Y al mismo tiempo, este se convierte en antecesor de futuros momentos históricos, que darán lugar a movimientos específicos posteriores, así como a una estructura social, política y económica determinada. Razón por la cual haremos mención de algunas de las condiciones sociopolíticas de aquel entonces, así como una comparación con las actuales, lo que nos dará una lectura breve de nuestra historia en estos años, en estos 100 años, y nos hará comprender el porqué de nuestra educación actual. En 1900, el gobierno de San Luis no aplicaba las anticlericales leyes de reforma de 1855-1862. El descontento católico se manifestó cuando los sacerdotes se enfrentaban directamente a los gobernantes, exhibiéndose por las calles con sus sotanas. Se permitió el funcionamiento de las escuelas católicas. En 1910, la lucha por el poder era una de las problemáticas más importantes, lo que causó manifestaciones estudiantiles con el propósito de protestar contra la reelección de Díaz. En 1912 encontramos a Luis Cabrera ante el Congreso del 3 de diciembre reclamando la restitución de las tierras comunales a los campesinos y el derecho de la reforma agraria de Carranza. Otras problemáticas eran el clericalismo, el caciquismo, la brutalidad policíaca. Actualmente podemos ver que hay reformas en cuanto a la estructura social, como la legalización de las bodas gay, la gestión de la nueva ley en contra de los inmigrantes, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pederastía de los sacerdotes católicos. También encontramos similitudes en la condición política, un cambio de partido político en el gobierno, el cual quiere permanecer a través de la reelección de partidos, acudiendo al igual que en aquellos tiempos al dedazo y a la sucesión presidencial. Al hacer el análisis de estas condiciones sociopolíticas, podemos ver que antes, con la modernidad, se buscaba darle una identidad al país, un nombre, un sentido, un gobierno. Por mi raza hablará el espíritu, decía José Vasconcelos. Se busca tener un territorio y tierras propias, en el cual trabajar y vivir. Se lucha contra la explotación de los caciques. Se buscaba una construcción de identidad como país, como gobierno. Se buscaba la libertad. Actualmente, en la época posmoderna, podemos ver que la globalización nos envuelve aún en los problemas nacionales, que si bien ya no son exclusivos o de una resolución independiente por parte del Estado, se han convertido en problemáticas mundiales que interrelacionan a 2 o más países. Si bien parece que las circunstancias ya no nos hablan de un individuo, sino de una sociedad mundial, la educación no está exenta de este cambio, que puede ser para bien, ya que el conocimiento no es de unos cuantos y debe estar al alcance de todos para que así la gente alcance su superación, progreso y libertad. Desgraciadamente, como la globalización, la educación también está barnizada de intereses mezquinos. Los grandes, poderosos y mandatarios han utilizado este sistema globalizado y de grandes avances tecnológicos para someternos. Se han valido de la razón instrumental para manipularnos, creando sistemas educativos que no benefician en mucho a los estudiantes de ningún nivel. Implementan grandes tecnologías en lugares en donde les falta qué comer y en donde su prioridad son aún las necesidades básicas y fisiológicas, como lo es comer, vestir y dormir. Así como implementan planes en donde se tiene que alcanzar un nivel para poder acceder a instituciones mundiales. El nivel no es el problema estriba
en que hasta en este sector nos ha alcanzado la revolución industrial, pues actualmente estamos inmersos en un sistema de resistencia y de dinero, en donde no se titula aquel que tiene una calidad personal y estudiantil, sino aquel que resistió determinado tiempo en un lugar, pudo pagar y sobrevivió. Este sistema, en donde muchas veces solo se convierte en una producción en serie de egresados desde la primaria hasta el posgrado, en donde se tiene que aprobar a los alumnos porque no se pueden rezagar, ya que viene la siguiente generación y ya no alcanzan lugares en las aulas. La calidad no importa, solo la cantidad. Desgraciadamente hablamos de diversas generaciones, Nini, Generación X, Peter Pan, pero desde hace tiempo, si no es que décadas, ya no escuchamos hablar de grupos sobresalientes como fueron el Ateneo de la Juventud, que aportaron algo a la sociedad. Al contrario, solo son grupos que se caracterizan por su identidad, con la falta de identidad, con el vacío, con el sinsentido, como son los grupos de emos, así como su no productividad. Ojalá pronto podamos escuchar de algún grupo o personaje sobresaliente que por su ideología pueda aportar al mundo algo que lo vuelva más humano, ya que desgraciadamente nuestros representantes educativos carecen de ser intelectuales y de ir contracorriente como era el caso de algunos ateneístas. Por lo que me pregunto, ¿dónde quedaron los genios y los grandes intelectuales? He querido mencionar las condiciones sociales y políticas de manera general, porque tiene mucho que ver con la ideología y la educación en México, ya que muchos de los intelectuales tenían injerencia en el gobierno y política de aquel entonces, y como ocurre en nuestros días, como fue el caso del Ateneo de la Juventud en la época de la Revolución, que expuso la lucha entre ciencia, pensamiento y religión. Hoy en día este mismo dilema lo encontramos, ya que la lucha ciencia, religión, positivismo, catolicismo se da y podemos ver su influencia en nuestro sistema político y de reglamentos. Por ejemplo, cuando se dio a conocer las leyes a favor del aborto y de la legalización de las bodas homosexuales, la Iglesia no tardó en levantar su voz, y como antes y ahora, los medios de comunicación masiva, especialmente el periódico y actualmente la televisión, son un medio importante para difusión del pensamiento y de la ideología dominante, así como de sus debates. Actualmente existe en el área educativa esta lucha de ciencia y filosofía, así como las ciencias humanas, por lo que podemos ver cómo se han extinguido la historia, el civismo, la filosofía, la moral, de tal forma que nos están quitando poco a poco los contenidos que nos pudieran sensibilizar y dar un contenido humano. Nos están convirtiendo en tecnócratas, en obreros, en donde la educación solo nos prepara para trabajar, no para ser personas. Nos están convirtiendo poco a poco en robots del saber, especialistas de máquinas, pero nos están quitando nuestra capacidad de criticar y de pensar, así como de analizar y de vivir. Lo que antes se proclamaba hoy, nuestros mandatarios lo extinguen. Por eso digo que, conociendo las características de quien esté en el poder, vamos a poder conocer las características y el rumbo que toma el país en cuanto a política, educación y cultura. Si tenemos representantes que amen la cultura, la van a promover en sus gobiernos. Si no la aman, la van a extinguir. En esta época, como en aquellos tiempos, la educación tiene fallas grandes que desgraciadamente nuestros intelectuales y nuestros representantes no quieren aceptar porque están de por medio sus intereses y sus bolsillos se quedarían vacíos. Lo importante es darnos cuenta de esto y pronunciarnos en contra de ello, por lo que les comparto la siguiente frase del Dr. José Cruz: hay que trabajar nuestra mente antes que nos la trabajen. Y así, como decían los de la Escuela de Frankfurt, que el verdadero cambio para llegar a la justicia social viene de una revolución intelectual.
por lo que les propongo que de ahora en adelante hagamos el esfuerzo por comenzar a trabajar nuestras mentes, produciendo cada uno su propio conocimiento, convirtiéndonos en agentes activos, promotores del cambio y no siendo uno más que pertenece al sistema. Hagamos como los ateneístas, pongamos nuestro granito de arena para hacer un gran cambio en la sociedad, pues el secreto estriba en unir voluntades y no de dejarse manipular por el sistema, que elimina nuestra identidad y nos globaliza, despersonalizándonos, pues nuestra vida y acciones dependen de nuestro pensamiento. El Ateneo de la Juventud y su influencia en el sistema social político de México y la educación en nuestros días. Teresa Salazar.